Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, bienvenidas a otro video más. Espero que se escuche bien porque ahora quise cambiarles de escenario. Ahora estamos aquí afuera en el patio, que ya se está nublando y creo que la lluvia no va a colaborar. Pero bueno, vamos a darle prisa a esta plática. Y aquí está el Churris conmigo. ¿Quieren conocer al Churris? Ven. Aquí está sentadito conmigo. Donde estoy, él está ahí, al lado de mí, siempre anda conmigo. Mi Churris es mi compañerito aquí en casa. Hace rato lo bañé, por eso anda todo greñudito. Estoy esperando a que se le seque su pelito para darle otra cepillada y una buena peinada al Churris. Pero bueno, aquí está sentado. Pues yo recuerdo que la vez pasada, bueno, la primera plática, el primer cafecito que nos tomamos, que por cierto hoy no es café, hoy estoy tomando un tecito de muicle, que es bueno para la sangre, para si tienes anemia o te sientes muy cansado, todo esto. Este tecito es buenísimo, además de que es delicioso, porque lleva un poquito de canela, debe de llevar un poquito de canela para que no te caiga tan fuerte al estómago, ni te caiga tan de peso. Debe de llevar un poquito de canela. Y bueno, una tía en Amecameca tiene un árbol de muicle y fui hace, bueno, pues cuando vieron el video en mis vlogs que me fui, bueno, pues me traje bastante y todavía tengo hojitas, las puse a secar y ahí tengo hojitas para el té. Y es de un color rosí también, está muy bonito y está delicioso. Bueno, me acuerdo que les estaba platicando que mi abuelita, la mamá de mi papá, era muy ruda con nosotros, ¿no? Era muy, pues sí, por lo que ella había vivido en toda su vida, ni siquiera en su infancia, en toda su vida. Ella nace en Marabatío. Digo, si aquí las costumbres en ese entonces eran pues otras costumbres más conservadoras que ahora aquí en la ciudad, imagínense en un pueblo, en un rancho, en Marabatío, ¿no? Que son muy diferentes, aunque somos México, son muy diferentes las costumbres. Pues en aquel entonces mi abuelita, cuando estaba chiquita, me platicaba ella que no tenía muchos estudios porque cuando ella ya se quería ir a la escuela, su mamá le decía, si no terminas esto y esto, no vas a la escuela, y se lo cumplía. E inclusive ella le ponía a hacer muchas más cosas con tal de que no fuera a la escuela. Dice, me ponía a hacer muchas cosas. Dice, pues obviamente yo no las terminaba porque era como un pretexto para no dejarme ir a la escuela. Bueno, pues ella nada más terminó hasta creo que tercero de primaria, no pudo avanzar más y la ponía a hacer mucho trabajo en casa y me dice que cuando se le llegaba a romper un traste, un vaso, un plato, un jarro, porque en ese tiempo eran jarros, que la agarraba la tecatita que sobraba y le cortaba las manos, le hacía así aquí como crucigrama. Y dice, y así tenía yo que seguir lavando los trastes con ese ardor, dice, porque me ardía, dice, pero que el romper un traste era algo así prohibidísimo. Entonces me dice que su mamá era muy ruda con ella, ¿no? Era muy fuerte, me decía. Dice, no, mi mamá fue muy fuerte conmigo. Bueno, pues entonces ella, pues al no terminar sus estudios, ya nos agarró el agua. Creo que nos vamos a tener que meter. Vámonos para adentro. Mi abuelita, al no poder continuar con sus estudios, tuvo que trabajar en casas, hacía aseo en las casas. Empezó a crecer, a desarrollarse, a ponerse lo bonita que ella fue, porque mi abuelita era muy bonita. No era un color como apiñonado, era un moreno claro, moreno apiñonado, muy bonito. Tenía mi abuelita, era muy alta y delgada. Entonces, inclusive me decía mi abuelita que en aquella época mucha gente le decía que si ella viviera en Europa hubiera tenido problemas porque tenía rasgos como muy judíos. Que así le decían en aquella época. Y sí, o sea, el mentón que tenía muy largo, la nariz, o sea, tenía rasgos así como muy judíos. No sé la verdad a qué se referían, pero que así le decían. Y bueno, pues por ende, pues ella llamaba mucho la atención. El presidente municipal de ahí la conoció cuando ella estaba limpiando la casa de una señora de dinero y él fue a comer ahí con su familia. Ahí la vio, ahí la conoció. Entonces pues empezó a buscarla, empezó a perseguirla, le mandaba flores y pues mi abuelita se espantaba, ella estaba pequeña. Creo que tenía 14 o 16 años, era muy pequeña. Bueno, pues este hombre abusó de ella,
abusa de ella, ella queda embarazada y este señor, al enterarse que ella quedó embarazada, le dice que pues no, que no puede nacer, que algo se tiene que hacer, y mi abuelita pues joven, inexperta, no pues, estaba espantada. Este señor la golpeó como para que ella expulsara y no se vino el bebé, y desgraciadamente ese bebé nació sordomudo y el médico atribuyó que fue por la golpiza que le dio este hombre. Bueno, pues que este señor llegaba así como que a dar dinero de vez en cuando, ahí cuando se acordaba, cuando Dios le tocaba el corazón, dice, me daba algo, dice, pero pues no, yo tenía que trabajar para mi hijo, para mí, y pues además en mi casa me regañaron muy feo, me dieron la espalda, pues sí, yo seguía viviendo ahí, pero pues dijeron que yo había tenido la culpa. El hombre la seguía buscando y abusaba, seguía abusando de ella. Y ella seguía trabajando en casas haciendo aseo. Y un día lo mandaron a la tienda a traer, no sé, X cosa. Ya se había tardado y dice mi abuelita que ella salió a asomarse, que no venía porque se preocupó porque él pues era sordomudo. Y al momento que ella va asomándose, ve como viene un carruaje. El niño pues se pasó. Viene el carruaje porque en esa época pues había, allá en Marabatío pues había más caballos que carros, ¿no? Entonces venía un carruaje, le pasan las patas de los caballos al niño, aparte la carreta. Entonces pues desgraciadamente el niño no sobrevivió a ese accidente y se le fue, creo que tenía como 7 años el niño cuando pasó eso. Y este señor, en lugar de pues digo, lo que pasó, no, él seguía abusando de ella, la seguía buscando, la mandaba a traer, si la veían en la calle, ahora sí que la levantaban y se la llevaban al señor Entonces ella tenía un tío, Fray Ángel, allá en Marabatío, y él era muy amigo del padre Mojica, no sé, muchos han de conocer ese padre, hasta hizo películas aquí en México, cantaba muy bonito, googleenlo, padre Mojica. Fraile creo que era también, franciscano, y eran muy amigos. Entonces le dice su tío, dice, ¿sabes qué? Le voy a pedir a mi amigo que me invite con él allá a México, a estar con él allá en la iglesia donde estaba, y te vas conmigo para que tú nos sirvas. O sea, se la llevó, ahora sí que de, perdón por la palabra, pero de criada de a gratis. Ya lejos de ese hombre. Entonces ella estuvo ahí con ellos, asistiéndolos, lavándoles, planchándoles, les hacía de comer. O sea, ella los asistía a los dos, al padre Mojica y a Fray Ángel, que era su tío. Entonces, también aparte, pues ya pues les hacía todo, pues a veces les sobraba tiempo. Entonces le dijo, oye, búscame trabajo con las señoras que vienen aquí a la iglesia. Yo puedo, pues aunque sea una vez a la semana o dos, ir a su casa, se les hace bueno. Pues entonces le encontró ese tipo de trabajitos, pues ya iba y los hacía, ¿no? Y pues para tener dinerito, porque les digo que pues, su tío y mi padre Mojica pues no le daban absolutamente nada. En esas idas y venidas, pues había muchos señores que la pretendían, pero pues ella, pues pueblerina y todo, pues ella le daba miedo. Entonces un día conoce a un hombre, a un mal hombre, que le decía siempre, le decía Morena, y Morena, qué linda estás, y Morena, tú vas a ser mía. Y cayó la Morena, cayó en los brazos de ese hombre la Morena. Hablan con el tío, Fray Ángel, y le dice que bueno, pues que tenía una casa que ofrecerle, pero que por comprar casa pues no tenía ahorita para la boda, que eso iba a ser más adelante. Y dice, bueno, pues está bien, ya tienen dónde vivir. Y le dijo que era su casa. Entonces ya se lleva a la Morena, ¿no? Entonces ahí tiene a la Morena viviendo y ya empieza a pasar el tiempo, pasar creo que un año, y le llevó a un niño. Mira, este es un hijo que yo tenía por ahí, yo quiero que lo cuides, cuídalo mejor que si fuera tu hijo. No quiero que le falte nada, yo te doy todo lo que le haga falta, pero cuídalo como tu alma. Bueno, pues mi abuelita, pues ella tan sumisa por todo lo que había pasado, cómo fue su infancia, su juventud, todo, pues ella dijo, no, pues yo lo tengo que cuidar más que a mis hijos. Entonces
mi abuelita después sale embarazada de mi tía, pues ella procuraba más al niño grande que a su bebé, una niña. Y así fueron haciendo, pero nacían uno tras otro. O sea, ella creo que la cuarentena pasaba y ya estaba embarazada otra vez. Ella tenía de 3 y de 2, de triates y de cuates. En total tuvo 18 hijos mi abuelita. Después se dieron cuenta que la casa en la que ella vivía, pues no era de mi abuelito, la rentaba, o sea, era mentira. Era una casa de alquiler y al tío le habían dicho que era una casa propia. Bueno, pues ya el tío cuando se dio cuenta, mi abuelita ya estaba llena de hijos, creo que ya tenía 4 o 5, más aparte el que le habían llevado. Entonces pues ya mi abuelita se tuvo que quedar ahí. Y decían antes, no, es tu cruz, lleva tu cruz. Bueno, pues mi abuelita llevó su cruz. Este hombre pues le llevaba muy poco para comer, casi no le llevaba para comer. Y además la golpeaba horrible. Bueno, mi papá lo que me cuenta, que la dejaba así bañada en sangre, tirada, toda golpeada. Casi siempre se acuerda de su mamá. Cuando él era niño se acuerda que su mamá siempre tenía moretones en la cara, siempre, en el cuerpo, siempre, que él siempre se acuerda de su mamá así. Entonces pues sí que mi abuelito fue muy rudo con ella. Y en ese tiempo pues era la mujer atrás de la puerta como la escopeta, ¿no? Cargada y atrás de la puerta como escopeta. Entonces mi abuelita, les digo, no pasaba la cuarentena cuando ella ya otra vez ya estaba embarazada. Y pues en esa época pues era mucho más marcado el machismo, el te callas. Ya ven que pues ni siquiera la mujer tenía voto, ¿no? Porque decían, tú no tienes voz ni voto, porque ni siquiera podían votar, ¿no? Y ya el voto pues ya se dio con el tiempo, pero en el tiempo de mi abuelita pues ni siquiera ese derecho tenían por ser mujeres, ¿no? Y les digo, mi abuelita pues sí vivió una vida así de mucha violencia. Más aparte mi abuelito dice que se desaparecía 1 mes, 2 meses, y en ese tiempo mi abuelita no sabía qué hacer, que ahí medio le ayudaba una señora en la carnicería y le daba tantita carne o unos centavitos para que comprara verduras. Entonces mis tíos casi no les gusta el té limón, porque diario mi abuelita les daba té limón porque pues no tenían ni para café. Compraba bolillitos contados, ¿no? Pues según los que comían bolillo, compraba un bolillito para cada uno, cuando le alcanzaba para uno, cuando no era medio bolillo para cada quien. Entonces a mi papá inclusive tiene un apodo que es el tío Pele, porque le decía a mi abuelita, oye abuelita, a mamá, dice, oye mami, ya se me acabó mi tecito, pero mira, me sobró un pedacito de pan, ¿me sirves más tecito? Bueno, ya le daba más tecito. Ay mami, mira, ahora me sobró tecito, ¿me regalas ese cachito de pan? Y ya, mami, ahora me sobró pan, no, nada, que ya, pele gallo para la cama. Entonces mi abuelita le decía pele gallo y se le quedó el pele. Entonces mi papá le dicen el tío Pele, porque pues era el pele gallo para la cama, ¿no? Pobrecito, porque así lo mandaban a la cama. Entonces dice, yo siempre era el más abusado y era el que más comía, porque luego yo se la aplicaba a mi mami y pues mi mami pues sí nos daba otro panecito, un poco más de tecito, que era para lo que alcanzaba. Entonces me dice que cuando mi tía, la que es más chica que mi papá, 1 año, le daban su biberón, mi abuelita que le daba, pues, yo creo 1/4 de botellita, que no se la daba muy llena. Entonces se la daba a mi tía para que comiera, pero mi papá siempre se quedaba con hambre. Entonces veía la leche de mi tía, no, pues se le super antojaba. Y veía la mamila y ya esperaba que mi abuelita le dejara la mamila y se saliera. Iba mi papá, la espiaba, le quitaba la mamila, le metía el dedo y mi papá se tomaba esa leche. Ya le quitaba el dedo y le volvía a meter la mamila y mi papá se salía, se iba. Y mi abuelita, ay, pues ¿por qué llorará esta niña? ¿Y por qué llorará esta niña? Y ya mi papá pues nada más escuchaba, pero pues él no decía nada, ¿no? Él se tomaba la leche. Hasta que un día pues mi papá no se dio cuenta que lo estaba espiando mi abuelita para ver qué era lo que pasaba, porque lloraba. Y lo espía y ve lo que hace mi papá. Dice, no, dice, me ha puesto una tunda, dice, pero de aquellas. Dice, no, mi mami era bien salvaje. Dice, me pegó bien feo. Y dice, pero es que pues yo dejaba sin comer a mi hermana. Le digo, pero pues que tú tenías hambre. Y me dice, sí. Le digo, bueno, ¿y de dónde sacaba esa leche? Pues de la que vendíamos.
Digo, ¿vendía leche? Me dice, sí. Mi papá, o sea, mi abuelito, era de los principales introductores, bueno, introductores y repartidores de leche aquí en el Distrito Federal. Él ganaba muchísimo dinero y sus hijos se le morían de hambre. Y además golpeaba a mi abuelita. Le digo, papá, pero si tenían leche, ¿a poco no les podía dejar, o que sea, órale María, o Morena, o ahí están unos litros de leche para que les des? Dice, nada, no nos daba nada, no nos dejaba ni para comer. Dice, una vez mi papá me llevó con él ahí a lo de la leche para ayudarle a repartirla, y no le dio tiempo irme a llevar a la casa. Entonces, siempre desde viernes, sábado, domingo era irse a los toros, a la plaza de toros. Entonces me llevó con él y yo vi como a todos sus amigos les pagó la entrada, se los llevó a comer, se los llevó, órale, bebida para todos ahí en la Plaza México. Y dice, y sus hijos se morían de hambre. Se sintió una tristeza, dice, de ver todo eso. Entonces, pues fue una época horrible también para mi abuelita. Y mi abuelito, pues desgraciadamente, no sé qué pensaba o qué tenía en su alma, en su corazón, porque pues sus hijos se le iban por hambre y nunca se tocó el corazón para decir, oye, aquí hay leche, oye, pues aquí está para que les des de comer, nada. Pues mi abuelito tenía un muy mejor amigo que se llamaba Fidel Velázquez. Y él hizo un sindicato para los trabajadores, que era la CTM. Y como mi abuelito tenía ese como don de liderazgo, de saber manejar mucha gente, porque tenía muchos trabajadores en el reparto de la leche, tenía muchísimos trabajadores, Fidel Velázquez le invitaba a trabajar con él. Y mi abuelito no quiso. Dijo, no, dice, yo trabajo solo. O sea, a mí no me gusta trabajar con nadie, yo no me asocio con nadie. No, pero es que no vas a ser socio, vas a trabajar conmigo para que me ayudes a manejar a la gente. No. Y mi abuelito nunca quiso. Pero Fidel Velázquez lo invitaba a trabajar con él, o sea que la fortuna nunca se nos dio. Entonces, pues ya mi abuelita pues sufrió mucho, de muchos golpes, me decía mi papá, de muchísimos golpes. Ya ellos tenían como 13 o 14 años cuando mi abuelito le empezó a dejar como que de golpear porque le daba ya como pena, a lo mejor, con todos sus hijos que ya estaban creciendo. A el hijo que le llevó, que es mi tío Miguel, en paz descanse, a ese hijo que le llevó, que no era de mi abuelita, él lo tuvo con otra mujer. Le dijo que ya había tenido con otra mujer, que ya no vivía esa mujer. A la cuenta de los años nos enteramos que esa mujer vivía, sí, en ese tiempo sí vivía y estaba casado con ella, pero que al separarse de ella, porque no sé qué hizo esta mujer, o él, a lo mejor fue él, se llevó al niño, se lo robó y fue y se lo dio a mi abuelita como para esconderlo. Entonces, por eso le dijo, cuídalo, porque si esta mujer le ganaba el pleito legal o lo que fuera, pues qué cuentas iba a entregar, ¿no? Con un niño así, pues descuidado, y lo iba a tener algún problema legal, o sea, no era tan tonto. Pues total que nunca ganó esta mujer, siempre se lo peleó a mi abuelita, pero nunca ganó, nunca supo dónde estaba, y total que mi abuelita fue su mamá y él fue como el hermano mayor de todos mis tíos. Y mi tío empezó a trabajar, creo que a los 7 años, empezó a trabajar, 7, 8 años, y era el que le llevaba dinero a mi abuelita. Ven para que le des a mis hermanos. Y fue el que mantuvo mucho tiempo a mi abuelita y el que vio por todos. En ese tiempo eran, creo que 8 o 9 hermanos, porque les digo que los demás pues de hambre se iban. Entonces mi tío fue el que los vio y siempre lo vieron como su hermano. Nunca dijeron, ay, nuestro medio hermano o así, no, nada. Siempre fue su hermano y para todos nosotros fue nuestro tío. Y muy, muy lindo, la verdad. Siempre fue muy, muy lindo, muy rudo. Sí fue muy rudo porque pues la vida, ¿no? No ha de haber sido fácil en esa época. Y luego a qué edad empezó de niño a trabajar, pues tampoco. Bueno, pues mi abuelita, les digo, por eso yo creo que es así. Bueno, fue así, tan ruda, tan enojada con la vida, porque pues imagínense, siempre embarazada. Desde niña su mamá abusaba de ella. Luego
señor el presidente municipal también, luego lo que le pasa a su hijo, luego se va a la casa del tío Fray Ángel y pues ahí solo trabajaba, pero no le daban nada, absolutamente nada de dinero. Entonces ella tuvo que empezar a trabajar. En el trabajo conoce a este hombre que pues era mi abuelito, pero fue un golpeador, machista, mujeriego, o sea, de todo tenía. No le daba de comer, lo que le pasaban a sus hijos, que se le iban de hambre. Una vez una pareja de Estados Unidos, unos gringos, le trataron de comprar a uno de mis tíos. Dices que era morenito y con su cabello chino. Dice, estaba hermoso tu tío, me dice mi papá. Dice, entonces lo trataron de comprar, dice, y mi madre, dice, con todas las carencias que teníamos, que no teníamos para comer, dijo, no vendo a mi hijo, y no se los quiso vender. Luego ya hasta le hacíamos burla a mi tío, dice, ¿y usted qué dijo, tío? Chin, me hubieras vendido, mami, ¿cómo que no me fui a Estados Unidos? Porque imagínense, o sea, la vida que tuvieron mis tíos, mi papá. Ya después, cuando mi abuelito pues ya estuvo más grande, que se empezó a enfermar, ya grande, ya era un buen hombre, bien portado, ya cuando se empezó a enfermar, ya se le quitó lo mujeriego, obviamente. Entonces mis tíos y mi abuelita agarran el negocio de la leche. Entonces ahí empezaron ellos a como a levantarse económicamente, por todo el reparto de leche que hacían, pero digo, esa es otra historia. Pero mi abuelita seguía ahí, todavía tengo un vago recuerdo de mi abuelita lavando botellas con una esponja y con un tapador de esos selladores de leche para ponerles un sellito de aluminio, con una tapita de aluminio que traían antes. Por aquí les dejo una imagen. Y pues esa fue la vida de mi abuelita, era la vida pues a lo mejor de muchas mujeres en esa época, ¿no? Que mi abuelita, o sea, yo digo, sí fue muy, muy dura con nosotros. Les digo también porque pues yo sé que no aceptaban a mi mamá, pero mi abuelita, sí, por ella muchas veces recibimos golpes de mi papá porque le decía que éramos groseros, que le aventábamos la puerta, que tirábamos la comida que ella nos llevaba cuando ni siquiera nos llevaba comida. O sea, digo, y no la justifico, ni la entiendo, y yo la verdad nunca sentí un gran amor por ella, jamás, y se los digo, o sea, ni cuando falleció a mí me dolió el dolor de mi papá, no me dolió el que se hubiera ido ella, porque pues no, yo creo que eso se te da de niño. Entonces de niño yo tenía cosas guardadas de ella y no era precisamente cariño, ¿no? Ya de más grande, cuando yo platicaba con ella, que les digo que me platicó esto, pues ya adulta, ya hasta con mi hija y todo, pues ya era otra relación con ella, ¿no? Pero pues no, nunca hablamos de todo lo que nos hacía de niños, todo lo que nos acusaba con mi papá, no, nunca le reclamé nada, pero pues no era así como que, ay, yo la quisiera mucho, yo tuviera un bonito recuerdo de ella, pues no, la verdad no. Entonces les digo, pues esa fue la vida de mi abuelita, muy dura, de la mamá de mi papá, muy, muy dura. Y bueno, si tengo alguna foto por ahí, que creo que ya no tengo fotos de ella, no, se las dejaba aquí para que la conocieran. Pero ahora que vaya a la casa de mis papás, voy a ver si me prestan su álbum para sacarle unas fotos con el teléfono y se las pueda presentar a mi abuelita. Pero bueno, pues esa es una pequeña parte de la historia de mi familia que quería platicarles. Espero que no les haya aburrido y que sea una historia interesante para alguien, ¿verdad? Bueno, y mi abuelita, donde quiera que esté, pues que esté con Diosito, que digo, yo no la juzgo, Dios la haya perdonado también por lo que hizo, porque era muy, muy, muy dura con toda la gente, pero pues con esa vida, ¿no? Tenía una vida muy, muy de tragedia, sufrió abusos de toda la gente que conocía, abusaba de ella. Entonces ella acabó su vida. La hermana de mi papá, a la que mi papá le quitaba el biberón, ella fue madre soltera. Entonces siempre se quedó a vivir con mi abuelita. Ellas dos convivieron mucho tiempo juntas con su niño, mi primo, porque en ese tiempo pues no era bien visto eso, ¿no? Que fuera madre soltera, porque decían, ay, fracasó, ¿no? Así decían, ay, tuvo su fracaso. En ese tiempo me acuerdo, y hasta yo de niña así decían siempre, ¿no? Es que tuvo su fracaso y ya no se casó. Entonces vivía con mi tía. Entonces ya cuando mi abuelita empieza ya pues a tener como ciertas deficiencias de la misma edad, demencia senil, todo esto, alucinaciones, tenía muchas como alucinaciones de que decía que iba gente y que querían hacerle cosas
y que mi tía era la que metía a esa gente. Y mi tía, es que yo no meto a nadie. No, tía, ya sabemos que no, mi abuelita está mal. Y mi tía también así como hacía como ciertos dramas, y por más que le decíamos, no, tía, es que no le creemos, no. Y decía, es que ¿por qué mi madre es así? Entonces empezaron a tener muchos problemas, tantos que acabaron llevándola a un asilo. Asilo en el que yo vi muchas veces cómo la maltrataron, como una vez llegamos a verla y tenía así un chichón, marca así, bola de béisbol, así una pelota de béisbol aquí, morada, parecía que le iba a explotar. Y yo vi que, papá, pero es que hay que llevarla al hospital, a que la revisen, cómo la tienen así aquí. Y la dueña del asilo, ya la llevamos, ya está revisada, ya está bien, ya se le está dando sus pastillas, pero ella está bien. Y mi abuelita así, con su cara triste, su golpe, y yo decía, ay no, mi abuelita. O sea, ella quedó en un asilo toda su vida, como la vivió. 18 hijos, solo vivieron 9. Y yo no juzgo a nadie, pero de esos 9 no se hizo uno para poderla ver, para haberla podido cuidar. Y mi abuelita quedó en un asilo. Y yo no digo abandonada, porque pues sí que le llevaban sus pañales, la iban a ver cada 8 días, pues todos los que podían ir a verla la iban a ver. Pero pues yo creo que si hubiera estado en sus 5 sentidos, le hubiera dolido ver cómo sus hijos la fueron a dejar a un asilo. Bueno, pues esa es la historia de mi abuelita paterna. Y quería contárselas porque pues, se me hace una historia pues interesante, una historia que no sé si podría yo decir digna de ser contada, no lo sé, pero creo que es una historia interesante. Bueno, pues espero que les haya gustado esta platiquita que tuvimos. ¿Qué opinan de todo esto que vive mi abuelita? De su vida, de todo lo que le aconteció, todo lo que sufrió, todo. Y así fue su vida. Toda, creo que desde chiquita hasta ya ancianita. Ella falleció casi a los 90 años, creo que tenía 89 años. Y yo desde que me acuerdo, yo tendría como unos 7, 8 años, siempre nos decía a todos los nietos, pídele a Dios que me recoja, pídanle a Dios que me recoja. Y yo tenía como 46 años más o menos cuando ella falleció. Entonces pues sí, fueron muchos años de sufrimiento en todas las etapas de su vida, en todas. Pero bueno, esta es otra historia más aquí en Un Cafecito con Patri, que espero que les haya gustado, que esta vez fue un tecito con Patri. Está delicioso, ya hasta me lo acabé, está muy rico. Bueno, pues entonces los espero dentro de 8 días a otra platiquita, otro cafecito. Espero haberlos acompañado rico con un cafecito, no haberlos aturdido. Cuídense mucho, un beso, adiós.